Marion Bachmeier, una mujer alemana de 31 años de edad, se encontraba en el juicio del hombre que secuestró y asesinó brutalmente a su hija de 7 años. Durante el juicio, Marion escuchó cómo Klaus Grabowski, el asesino de su hija, hablaba sin remordimientos, describiendo con frialdad lo ocurrido. En un instante de ira desbordada, Marion sacó una pistola que había ocultado y disparó 8 veces en la espalda del asesino de su hija, acabando con la vida del hombre allí mismo, en la sala del tribunal. Fue un 6 de marzo de 1981 y todos los alemanes quedaron en shock. ¿Es así la ira de Dios? ¿Cómo entender la ira de un Dios amoroso? Bienvenido a esta serie de estudios sobre el amor y la justicia de Dios. Soy el pastor Joel Acuña y me siento feliz de estar contigo aquí en este canal para juntos estudiar la Biblia y sacar grandes lecciones que Dios tiene para nuestra vida. En este video, a la luz de la palabra de Dios, vas a poder conocer qué es la ira de Dios, su propósito y cómo ser libres de la ira de Dios. Desarrollaremos este estudio con el ciclo del aprendizaje, un método de enseñanza que está ayudando a muchas personas a comprender y compartir la Biblia de una manera sencilla. Y si tú quieres que más personas puedan conocer quién es verdaderamente Dios, entonces te invito a compartir este video, a suscribirte a este canal y por supuesto a compartir las clases de Biblia que todos los jueves estrenamos en este canal. Los horarios aparecen en pantalla para diferentes países, diferentes regiones en el mundo y tú puedes unirte a nuestro estudio de la Biblia también. Si quieres que te envíe el link, el enlace de estas clases de Biblia, puedes unirte a nuestra comunidad de WhatsApp. El link está en el primer comentario, puedes escanear el código QR que aparece aquí en pantalla o ingresar a bit.ly/comunidad con esperanza. Si tú tienes un motivo de oración, también puedes escribirlo aquí en los comentarios porque somos una comunidad que oramos unos por otros y puedes escribir también el país desde donde tú te unes a esta familia de fe que estudiamos la Biblia y oramos juntos. Ha llegado el momento de pedir la dirección de Dios con una oración para poder comprender su palabra. Querido Padre que estás en los cielos, vamos a abrir la Biblia y para eso pedimos la dirección de tu Santo Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dividiremos nuestro estudio en 3 secciones. En la primera sección vamos a conocer sobre la ira de Dios, qué es, qué no es, qué lo provoca. En la segunda sección descubriremos el propósito de la ira de Dios y en la tercera sección aprenderemos cómo ser libres de la ira de Dios. Vamos entonces para nuestra primera sección. Vamos a explorar sobre la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? El libro de Romanos, el capítulo 1, el verso 18 dice: La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En el video anterior de esta serie de estudios sobre el amor y la justicia de Dios, donde nosotros estudiamos acerca de la compasión de Dios, pudimos decir que la compasión de Dios es la expresión de su amor. Si la compasión es la expresión de su amor, entonces, ¿qué es la ira de Dios? La ira de Dios también es una expresión del amor de Dios. ¿Y es una expresión de qué? Es una expresión contra la maldad y la injusticia de este mundo. Por eso el apóstol Pablo en Romanos aclara que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Aquí está la maldad del ser humano, aquí está el pecado, la injusticia. Entonces, la ira de Dios es una expresión del amor de Dios contra la maldad y la injusticia. Solamente que cuando nosotros escuchamos acerca del término ira, y ira hablando acerca de Dios, mucha gente quiere relacionar la ira de Dios con la ira del hombre.
Y así como la compasión de una persona, la compasión del hombre que puede sentir sobre otra persona, por más linda compasión que pueda hacer, no tiene comparación en relación con la compasión de Dios, tampoco la ira del ser humano tiene comparación con la ira de Dios. ¿Por qué? Porque cuando las personas se airan, entonces hay un sentimiento, hay una emoción negativa que generalmente es desbordada. Ponte por un momento a pensar si tal vez en un momento, allí en la relación con tus hijos, si eres un padre de familia, una mamá, y entonces el hijo ha desobedecido, ha desatendido alguna indicación que has dado, y eso ha provocado en ti un enojo, una ira. Sabes que hay muchas personas que incluso castigan con ira, y eso pues no tiene un final bonito, no es nada agradable y deja sin lugar a duda marcas, deja huellas en la vida de las personas. Por eso es que nosotros no podemos comparar la ira del ser humano con la ira de Dios. La ira de Dios es una expresión del amor de Dios contra la maldad y la injusticia. La ira del hombre, por lo general, es egoísta y está desbordada justamente por el pecado y la maldad del ser humano. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la ira de Dios, debemos saber diferenciar y sacar de nuestra mente aquellas ideas, aquellos prejuicios, aquellos preconceptos que nosotros podemos tener acerca de la ira de Dios. Hay muchas personas que creen, por ejemplo, en un Dios castigador, en un Dios que está mirando en qué momento se equivocan las personas para enviarles un castigo, para enviarles una enfermedad, para enviar un terremoto, para enviar un incendio, un tsunami o algún desastre natural. Sabes que esos conceptos están muy arraigados en la mente de las personas, pero cuando tú lees la Biblia encuentras que la ira de Dios no tiene que ver con una emoción desbordada sin control de parte de Dios, porque Dios es Dios y Dios no tiene comparación y no se asemeja a cómo el ser humano pueda sentir ira. Por lo tanto, la ira de Dios no es como la ira humana. Entonces, nosotros podemos saber qué es la ira de Dios y qué no es la ira de Dios, de acuerdo a lo que Romanos capítulo 1, el verso 18 nos dice. Siendo que la ira de Dios es contra la maldad y la injusticia, necesitamos nosotros saber, entonces, a la luz de la Biblia también, qué provoca la ira de Dios. De acuerdo a lo que dice Salmo 78, verso 40 y 41, describe así: ¿cuántas veces en el desierto se rebelaron contra él y lo enojaron en el yermo, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel? Lo que describe el salmista es un ciclo de rebelión, porque el pasaje bíblico dice cuántas veces se rebelaron, y es que no sucedió eso una sola vez. Ahora, acuérdate que cuando nosotros leemos la historia de Israel o la historia de otros personajes en la Biblia, nosotros estamos leyendo también nuestra propia experiencia. No es para mirar a los personajes bíblicos o a la nación israelita y decir cómo ellos actuaban de esa manera o cómo ellos se rebelaban. Sin lugar a duda que refleja también nuestra propia condición de rebelión contra Dios, pues la naturaleza pecaminosa ocasiona justamente eso. El texto bíblico de los Salmos dice cuántas veces se rebelaron contra Dios. ¿Cuántas veces una persona puede caer en pecado? ¿Cuántas veces una persona puede rebelarse contra Dios? ¿Cuántas veces puedes haber desobedecido a Dios? Muchas. Por eso es que nosotros necesitamos comprender el concepto de la ira de Dios en el marco de lo que es Dios, es decir, en su naturaleza, que es un Dios de amor, un Dios justo. Amor y justicia no son contradictorios, es la naturaleza de Dios. El pasaje bíblico en los Salmos también dice: y lo enojaron, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Es decir,
El pueblo, en su rebelión, sufría las consecuencias de sus decisiones, de malas decisiones, y entonces clamaban a Dios. Dios los escuchaba, Dios mostraba misericordia, como lo vamos a ver más adelante, y pues alguien podría decir, suficiente como para no volver a rebelarse contra Dios. Pero, ¿quién no vuelve a pecar? Sabes que este es un concepto bíblico y una enseñanza bíblica que para muchas personas les es difícil aceptar porque quieren vivir y piensan que se puede en este mundo vivir una vida sin pecado, es decir, una vida que es perfecta. Eso significaría una vida sin pecado en un mundo de pecado, y eso no existe. La realidad bíblica, lo que la Biblia enseña es que el hombre es un ser pecador, es un hombre que por naturaleza, hombre o mujer, somos pecadores. Este ciclo de rebelión, de apartarse de Dios, desobedecer a Él, clamar a Dios, Dios perdona y vuelven a pecar una vez más. De acuerdo a lo que da el registro bíblico, ¿cuántas veces aquella ocasión en la que volvían a rebelarse contra Dios era incluso de mayor grado a lo que antes habían hecho? Y no obstante, a pesar de eso, la Biblia nos dice en el mismo libro de Salmos 78, el verso 38, así: pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. A pesar de la rebelión de su pueblo, Dios demostró su amor. ¿Y cómo Dios demostraba su amor? A través de la compasión. Acuérdate una vez más, la compasión es la expresión del amor de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Es la expresión de su amor contra la maldad y la injusticia. A pesar de la rebelión del pueblo, el texto bíblico de Salmos nos dice que muchas veces Dios apartó su ira y no los destruyó. Por lo tanto, nosotros necesitamos ahora comprender algunas cosas básicas acerca de lo que provoca la ira de Dios. Si ya sabemos qué es la ira de Dios y que provoca esta ira la rebelión del ser humano, ¿rebelión contra qué? Rebelión contra sus principios, contra sus mandamientos, contra su palabra, contra la voluntad divina que está expresada en la Biblia. Y vamos a mirar 3 cosas básicas que provocan la ira de Dios. Hay muchas más, la lista puede ser bastante extensa, pero para fines de poder comprender lo que provoca la ira de Dios, vamos a mirar 3. En una ocasión, Jesús estuvo en el templo, un lugar que debería ser refugio para todas las personas que van a la casa de Dios. Pero el templo en los tiempos de Jesús no se había convertido en un refugio, sino en un lugar de opresión. Quienes estaban a cargo del templo habían hecho de los servicios del templo, de las ceremonias y los rituales, un medio para abusar de las personas más vulnerables. Así entonces la Biblia registra que cuando Jesús llegó al templo en esas condiciones, vio lo que estaba sucediendo, vio la opresión, vio el engaño, la estafa que se hacía a las personas más vulnerables, y eso causó ira, enojo en Jesús. Así que el relato bíblico nos dice que Él echó del templo a los cambistas, a los que vendían y a aquellas personas que estaban allí y habían distorsionado la naturaleza y el propósito por el cual el templo había sido levantado. ¿Quiénes estaban allí después de que Jesús hizo esa acción? La Biblia nos dice en el libro de Mateo capítulo 21, el verso 14 y 15 así: y en el templo se le acercaron ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se enojaron. El texto bíblico nos muestra claramente que allí en el templo entonces aparecieron estas personas que
hasta ese momento eran personas ignoradas. ¿Por qué? Justamente por causa de la opresión, del engaño, de la estafa y de todo lo que estaba sucediendo en el templo. Así entonces aparecieron los ciegos, los cojos y los muchachos. ¿Quiénes son estos muchachos? Personas jóvenes, menores, niños. Estas personas eran las personas más vulnerables de la sociedad, de la nación. Mira, cojos, ciegos, muchachos. Ellos estaban siendo oprimidos y engañados por otras personas, por quienes debían estarlos cuidando. ¿Qué causaba eso? Eso causó el enojo, causó la ira, la indignación de parte de Jesús. Eso describe que la ira de Dios es la expresión contra la maldad y la injusticia. Y es una expresión de amor, porque Dios ama a las personas más vulnerables, ama a todos, por supuesto. Mas al ver la opresión a los más vulnerables, eso causa ira en Dios, de acuerdo al pasaje bíblico. En otra ocasión, nosotros encontramos en los evangelios que Jesús también se indignó, y esta vez con sus propios discípulos. ¿Por qué razón? Porque hubieron madres que traían a sus niños para que Jesús los tocara, para que Jesús los bendijera. Y los discípulos pensaban, de acuerdo a sus propios paradigmas, que los niños pues no eran personas que merecían atención. Y ellos, de acuerdo a lo que Jesús les dice, se convierten en un impedimento para que estos más pequeños puedan llegar a Jesús, para que puedan acercarse a Jesús. ¿Qué encontramos aquí como principio? Encontramos que a Jesús le causa ira cuando una persona se coloca como un impedimento para que otra persona se acerque a Jesús. Mira la naturaleza de lo que el texto bíblico nos enseña, de lo que Jesús en la escena que está viviendo con sus propios discípulos nos quiere decir a nosotros. La indignación de parte de Jesús por aquellas personas que son un obstáculo, que son una barrera para que otra persona vaya a Jesús. ¿Y por qué? Porque tienen sus propios preconceptos, porque cree que así no deben tales o cuales personas acercarse a Dios. ¿Sabes que este tema de la ira de Dios debe llamarse en lugar a duda la atención y conmover y remover los pensamientos y las ideas, los preconceptos y los prejuicios que muchos cristianos tienen? Porque, como bien lo dijo Jesús en una ocasión a los dirigentes del pueblo, que eran un impedimento para que otras personas puedan entrar al reino de Dios. Y Jesús les dijo, no entran ni dejan entrar a otros al reino de Dios. Ponte a pensar por un momento si tal vez está sucediendo eso alrededor tuyo, en tu comunidad eclesiástica, o tal vez puedas estar teniendo ese tipo de prejuicios. ¿Cuántas veces con buena intención, con el mejor anhelo en su corazón, pero con ideas equivocadas acerca de la naturaleza de Dios? Por eso es que el estudio de esta serie nos lleva a nosotros a comprender de una manera clara quién es Dios, para que de esa manera pueda salir todo error, todo engaño, toda falsedad acerca de cómo Dios quiere relacionarse con el ser humano. ¿Qué más causa la ira de Dios? En una ocasión, estando Jesús en el templo, había allí un hombre que tenía una mano seca, es decir, era una persona que estaba enferma. Jesús les hace una pregunta a las personas que están alrededor de él, básicamente a los dirigentes judíos, los líderes religiosos que estaban en el templo. La pregunta que Jesús les hace es si es lícito hacer el bien en sábado. Mira qué pregunta que Jesús pone, porque el contexto nos dice que estos hombres habían intentado muchas veces hacer caer a Jesús por medio de sus preguntas, por medio de artimañas,
haciendo que Jesús, o queriendo que Jesús pueda caer en lo que ellos le decían, es decir, en trampas que le estaban poniendo. Y Jesús no había caído en ninguna de ellas. Ahora Jesús es quien les hace la pregunta y les dice, ¿es lícito hacer el bien en sábado? ¿A quién está haciendo pregunta Jesús? Jesús está haciéndole la pregunta a personas muy religiosas, porque los dirigentes judíos, como también el pueblo como nación, era gente muy religiosa, practicante a cabalidad de ritos, de ceremonias, de prácticas en el templo y fuera del templo, que hacían de ellas personas para la sociedad, personas honorables, personas muy practicantes de su religiosidad. Solamente que la religiosidad puede ser muy peligrosa cuando se convierte solamente en un formalismo y deja en esencia lo que Dios quiere que toda persona, que todo cristiano pueda practicar. La pregunta que el Señor Jesús hizo no tuvo respuesta de parte de estos hombres, y no porque no sabían, sino porque su orgulloso corazón no permitía que ellos puedan responder, es decir, que puedan reconocer que lo que estaban haciendo era verdaderamente equivocado. Habían hecho de el sábado, mira, el sábado es el día del Señor, el sábado es el día verdadero de descanso. Bíblicamente, el sábado es el día separado por Dios para la humanidad como un día de adoración a Dios. ¿Estaba mal en que ellos guarden el sábado? No. ¿Cuál era el problema? El problema era su religiosidad, en la que habían agregado un sinnúmero de prácticas que distorsionaban el propósito del sábado, distorsionaban la enseñanza acerca del día de reposo. Y habían hecho del día de reposo incluso un día de cargas, un día de pesos, un día en el cual estaban más preocupados por el formalismo que por el principio esencial de ese día. Ellos no respondieron a la pregunta de Jesús por orgullo. Eso causó la indignación de Jesús. Por lo tanto, una tercera cosa que nosotros podemos describir que provoca la ira de Dios es una religiosidad indiferente. Es decir, la indiferencia al prójimo que está en necesidad causa o provoca la ira de Dios. ¿Por qué? Porque ahí estaba ese hombre con la mano seca, ahí estaba esa persona enferma, pero ellos eran indiferentes a la necesidad de esa persona. Indiferencia. La indiferencia es muy peligrosa. Dios no se alegra, Dios no se siente feliz con la indiferencia que los cristianos pueden tener hacia las necesidades de otras personas. Que una persona, y esto sea cristiano o no sea cristiano, sea que haya aceptado o no a Cristo en su corazón, pero con mucha más razón los cristianos, porque se entiende de que son personas que recibieron a Jesús, que tienen a Dios en su vida. Pero al ser indiferentes a esa indiferencia, ¿qué causa? ¿Qué provoca? Bíblicamente, el enojo, la ira de Dios. Ahora, acuérdate de una cosa, que la indiferencia no es necesariamente porque una persona tiene que suplir con dinero o con bienes materiales o con alguna ayuda física o material a alguien que está en necesidad. Hay otros tipos de necesidades. Puede haber gente que no tiene carencias económicas, no le falta alguna cosa material, no está enfermo, no está enferma, que necesite una asistencia física, pero sí está pasando por una gran necesidad emocional o espiritual. Y si una persona ve que otra está pasando por esa situación, tal vez de angustia, de depresión, de ansiedad, de alguna preocupación, de alguna aflicción en su vida, y le es indiferente a él, tal vez incluso ni siquiera compartir un texto de la palabra de Dios, las promesas de Dios, darle esperanza,
darles palabra de ánimo en las promesas de Jesús, hacer una oración con ellas. ¿Sabes que cuando una persona queda indiferente al dolor humano, eso bíblicamente provoca la ira de Dios? Era el caso de estos hombres viendo a aquel que estaba con la mano seca. Jesús lo sanó, porque Jesús no es indiferente. Así entonces, en esta primera sección nosotros hemos podido descubrir que la ira de Dios es la expresión del amor de Dios contra la maldad y la injusticia. Vamos a nuestra segunda sección, que tiene que ver con descubrir el propósito de la ira de Dios. Descubrir el propósito. ¿Habrá un propósito con la ira de Dios? Mira que muchas personas, cuando estudian el tema de la ira de Dios, se quedan con un concepto, con una definición de lo que es la ira de Dios y lo que provoca la ira de Dios. Pero ¿será que hay una finalidad, hay un objetivo, hay un propósito en la naturaleza de la ira de Dios? Por supuesto que lo hay. Y nosotros necesitamos entonces descubrir a la luz de la Biblia cuál es el propósito de la ira de Dios. Y para eso vamos a leer lo que dice Lamentaciones 3:32 y 33. Antes bien, si aflige, también se compadece según su gran misericordia, pues no se complace en afligir o entristecer a los hijos de los hombres. Dios no se complace en afligir. El pasaje bíblico es claro. Dios no se complace en entristecer a las personas. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Lo que el libro de Lamentaciones nos está describiendo es cuál no es el propósito de la ira de Dios. El propósito de la ira de Dios no es destruir al ser humano. Y eso tiene que quedar claro para toda persona que estudia el tema de la ira de Dios. La finalidad de la ira de Dios no es la destrucción. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Porque acuérdate tú que la ira de Dios es la expresión del amor de Dios contra la maldad y la injusticia. Para poder nosotros descubrir cuál es el propósito de la ira de Dios, nosotros lo podemos encontrar en la historia de Jonás con el pueblo de Nínive. Dios envió a este hombre, el profeta Jonás, a predicar a Nínive con una misión. Su mensaje era claro: en 40 días Nínive será destruido. ¿Cómo es esto? Nínive va a ser destruido. El mensaje era: Nínive va a ser destruido. Pero pastor, usted ha dicho de que el propósito de la ira de Dios no es la destrucción. ¿Cómo aquí Jonás dice que Dios va a destruir a Nínive? Pues mira, la Biblia no se contradice, porque el libro de Lamentaciones dice que Dios no se complace en afligir, en destruir a los seres humanos. Y Jonás dice que Dios mandó un mensaje de destrucción a Nínive. ¿Se está contradiciendo el libro de Lamentaciones con el libro de Jonás? Por supuesto que no. ¿Sabes que hay muchas personas que creen que la Biblia se contradice? O, en otros casos, hay personas que toman textos de la Biblia aislados para sacar una verdad, entre comillas, pero que en realidad es una verdad a medias, porque están dejando a un lado otros pasajes de la Biblia. Entonces, cuando tú creas que la Biblia se está contradiciendo, o que en una parte dice que Dios no se goza, Dios no se alegra, Dios no quiere afligir ni destruir al ser humano, y en otra parte encuentras que Dios dice va a destruir al ser humano, cuando tú llegues a pasajes de la Biblia así, debes saber entonces de que hay algo más que nosotros necesitamos hacer, y es seguir leyendo la Biblia hasta encontrar una unidad que existe en los pasajes de la Biblia. Ahora, esa unidad nosotros la vamos a encontrar en la respuesta, en la reacción que tiene el pueblo de Nínive.
Y vamos a leer lo que dice Jonás capítulo 3, el verso 5. Pero los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se cubrieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. La ira de Dios tiene como propósito la restauración del ser humano. La ira de Dios tiene el propósito de la redención del ser humano. La ira de Dios tiene como finalidad salvar al ser humano, porque es una expresión del amor de Dios contra la maldad y la injusticia. El texto bíblico nos dice que los ninivitas creyeron a Dios. Entonces, ¿con qué finalidad envió Dios a Jonás al pueblo de Nínive? ¿Con qué propósito envió Dios a Jonás al pueblo de Nínive? Envió con el propósito de que estas personas puedan creer en Dios. Y el texto bíblico nos dice que ellos creyeron en Dios. Pero eso no fue todo. La Biblia nos describe que el rey de Nínive promulgó una orden a todo el pueblo. Y mira lo que lo describe en Jonás capítulo 3, el verso 8 y 9. Cúbranse de cilicio, esta es la orden del rey, tanto hombres como animales. Invoquen a Dios con todas sus fuerzas y arrepiéntanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios desiste y cambia de parecer y se aparta del furor de su ira y así no pereceremos? ¿Cuál era la finalidad? ¿Cuál era el propósito de enviar Dios a Jonás a Nínive? El mensaje de Jonás a Nínive de parte de Dios era un mensaje que reflejaba la ira de Dios, y es por eso que los ninivitas lo entienden muy bien. El rey, que en este caso está representando al pueblo, reconoce, identifica, está convencido de que lo que el profeta de Dios, Jonás, está anunciando sobre Nínive es la ira de Dios. Y es por eso que el rey dice, ¿quién sabe si se aparta de su furor su ira? Mira, ellos estaban convencidos, ellos habían reconocido, ellos estaban aceptando que lo que estaba sucediendo era no otra cosa más que una indicación de la ira de Dios. La ira de Dios está allí. Pero el texto bíblico que nosotros hemos leído termina diciendo, y no pereceremos, porque el rey está haciendo una pregunta, está preguntando, tal vez si nosotros hacemos esto, ¿quién sabe si Dios desiste y nosotros no pereceremos? Porque la ira de Dios no tiene como propósito destruir. El propósito de la ira de Dios es restaurar, llevar a los pecadores al arrepentimiento, llevar a los pecadores a la conversión. Y mira qué palabras que el rey, un rey al que los judíos dirían, pues un rey pagano, como se referían usualmente los judíos, los israelitas, hacia las naciones que no formaban parte de su fe, de su nacionalidad. Ellos le llamaban, ellos son los paganos, nosotros somos los hijos de Dios, nosotros somos los escogidos, ellos son los despreciados. Así ellos consideraban a las personas fuera de la nación. Ahora, esta nación, este rey pagano, está dando una gran verdad acerca del propósito de la ira de Dios, porque él dice, invoquen a Dios con todas sus fuerzas. Ahora, alguien podría decir, no, es que esto es un motivo que los ninivitas tuvieron, que el rey tuvo por miedo. No, mira, los términos, las frases, las palabras que usa el rey, que describe el profeta, no son palabras porque son el resultado del miedo. Es más, el resultado final, sin lugar a duda, no es una evidencia de que lo que ellos estaban haciendo, lo estaban haciendo por miedo. No. ¿Por qué? Porque el texto bíblico habla de una invocación a Dios. El propósito de Dios se estaba cumpliendo. ¿Por qué?
porque el pueblo ahora, un pueblo pagano, está invocando a Dios. Y es más, el rey dice, y arrepiéntanse cada uno de su mal camino. Entonces, el propósito de la ira de Dios no es la destrucción. El propósito de la ira de Dios es llevar a las personas hacia el arrepentimiento. Dios, en su ira, que es una expresión de su amor contra la maldad, es una expresión de amor contra la injusticia, contra la impiedad, con la finalidad de llevar a esa persona o a ese grupo de personas, de llevarlos hacia el arrepentimiento genuino. Y la evidencia bíblica nos muestra de que este pueblo verdaderamente se arrepintió. El rey dice que se arrepientan cada uno. Está hablando de un arrepentimiento individual, personal. Acá no hay una salvación colectiva. Aquí se evidencia que cada uno tenía que cumplir con ese pedido, con ese llamado, con esa exhortación. Además de que se arrepientan del mal camino, de la maldad que hay en sus manos. Eso no es otra cosa más que un llamado hacia la conversión. Y la Biblia nos dice en Jonás, el capítulo 3, el verso 10, así: vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Esta no fue solamente una expresión, Señor, perdón, estamos arrepentidos. No. La Biblia nos dice en el verso 10 que vio Dios lo que hicieron, lo vio, se evidenció, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles y no lo hizo. Entonces, ¿se cumplió el propósito de la ira de Dios? Se cumplió. El propósito de la ira de Dios es llevar, exhortar, llamar a las personas contra la maldad, contra la injusticia, con el propósito de que se arrepientan y de que se conviertan de su mal camino para aceptar la salvación ofrecida por Dios. El texto bíblico en el libro de Jonás nos dice que el pueblo se arrepintió, tal como hemos leído, y Dios los perdonó. Sí, Dios los perdonó, no los destruyó. Pastor, ¿y por qué en otros lugares sí los destruyó? Acá no hay una contradicción. Tampoco es una contradicción. Pero pastor, aquí los perdonó y aquí en otra parte de la Biblia los destruyó. A Sodoma y Gomorra los destruyó y a los ninivitas los perdonó. ¿Es Dios injusto? No, Dios no es injusto. ¿Por qué a ellos los perdonó y por qué a ellos los destruyó? Por una sencilla razón. La respuesta está en los textos que nosotros hemos leído. Porque los ninivitas se arrepintieron de su maldad e injusticia. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios es la expresión del amor de Dios contra la maldad y la injusticia. Los ninivitas se arrepintieron. Los otras naciones, no se arrepintieron. Y entonces vino como resultado de su no arrepentimiento, de su rechazo, vino como consecuencia su propia destrucción. Acuérdate tú que Dios finalmente va a destruir el mal. Dios va a destruir el pecado. Dios va a destruir a los malhechores como una expresión de su amor. ¿Por qué? Porque el ser humano se destruye a sí mismo. La Biblia nos dice en 2 de Crónicas 36, 16, pero ellos se mofaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Y esta es la experiencia del mismo pueblo judío que finalmente terminó cautivo en Babilonia. ¿Por qué? El texto bíblico lo dice, ya no hubo más remedio. Dios los llamó al arrepentimiento, Dios los llamó a la conversión, ellos rechazaron. Vinieron los babilonios, tú debes recordar a la nación, vinieron a Jerusalén, destruyeron la ciudad, llevaron cautivos, vinieron en 3 ocasiones a invadir, a sitiar la ciudad y fue todo un caos para la nación. Así también los juicios de Dios, la ira de Dios cayó sobre otras naciones. ¿Por qué?
porque no se arrepintieron. Entonces, Dios pone fin a la maldad. ¿Cuál es la razón? El propio ser humano se destruye a sí mismo. Y Dios, en una expresión de su amor, pone fin a esa autodestrucción que ellos mismos están teniendo. Por eso es que la ira de Dios es una expresión de su amor. Con toda razón, la respuesta que Jonás da demuestra esta gran verdad. ¿Qué verdad? Mira lo que dice Jonás capítulo 4. Pero esto desagradó grandemente a Jonás y lo enojó y oró al Señor diciendo: «Oh Señor, ¿no es esto lo que decía yo estando aún en mi tierra? Por eso me adelanté a huir a Tarsis, porque sabía». ¿Qué sabía Jonás? Sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia y que desistes de hacer el mal. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Dios no es un Dios airado. Esa figura del Dios airado, molesto, que está enojado, mirando en qué momento se equivocan las personas para castigarlas. Ese no es el Dios de la Biblia. Y Jonás lo reconoce. Jonás dice: «Yo sabía que tú eres un Dios misericordioso». Ese es el Dios de la Biblia. El Dios que sí demuestra ira como una expresión de su amor. La ira de Dios no está en contra del amor de Dios. La ira de Dios demuestra la justicia de Dios y el amor de Dios. Jonás lo está reconociendo. Pero mira qué contradictorio, porque el texto bíblico termina diciendo así: «Ahora, oh Señor, por favor, quítame la vida, porque mejor me es la muerte que la vida». El Señor le respondió: «¿Haces bien en enojarte tanto?». La tragedia del ser humano está revelada aquí. Y esta es la tragedia de ¿quién? De una persona que puede ser muy religiosa, que puede llevar el nombre de cristiano y que sin embargo ha perdido el foco, ha perdido y ha distorsionado la naturaleza de Dios. ¿Qué es Dios? Dios es amor. Pero sabes que hay muchos que, cayendo en el legalismo, que buscan un perfeccionismo dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y acusan a las personas mirando sus pecados y señalando sus errores o sus faltas. Este tipo de personas, lamentablemente, no se alegran cuando Dios perdona al pecador. No se alegran de que una persona que haya caído vuelva a Dios, sino más bien están señalando y diciendo: «¿Cómo puede ser eso? No, eso es una burla contra Dios. Eso ofende a Dios». Y están queriendo colocarse en lugar de Dios, del Dios que ellos se han creado, porque ese no es el Dios bíblico. Ellos quieren ser jueces, quieren ser auditores de lo que Dios debería, según sus preconceptos, hacer. Aquí encontramos la tragedia de un hombre que había sido en su propia vida, él había experimentado lo que es la compasión de Dios. Dios le otorgó a Jonás perdón. Dios expresó en él su amor, su compasión. Y este hombre que había sido objeto de la misericordia de Dios, ahora estaba enojado porque Dios les estaba otorgando su misericordia a otras personas. Si esta es entonces la naturaleza de la ira de Dios, y sabemos que el propósito de la ira de Dios es llevar a las personas al arrepentimiento, a la conversión, a la restauración y poner fin al pecado, entonces, ¿cómo nosotros podemos ser libres de la ira de Dios? Esta es nuestra tercera sección: aprender cómo ser libres de la ira de Dios. Y para eso vamos a leer Romanos 5, 8 y 9. Pero Dios muestra su amor
para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, con mucha más razón, siendo ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos de la ira de Dios. El texto bíblico dice, Dios muestra su amor. Si hay algo que la Biblia presenta desde el principio hasta el final, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es que Dios es un Dios de amor. Lamentablemente, hay muchas personas que pareciera que sus textos favoritos de la Biblia es la ira de Dios, como si Dios fuese un Dios solamente así. Y ese concepto de ira es un concepto distorsionado. Pero la Biblia es clara al señalar que Dios muestra su amor. ¿Y cómo Dios demostró su amor? ¿Cómo Dios mostró su amor? No fue con palabras, no fue con un dicho, con algo bonito desde el cielo Dios hablando. Dios mostró su amor enviando a su Hijo. Nosotros como seres pecadores merecemos solamente la muerte, pero gracias a que Jesús vino a este mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso el apóstol Pablo a los romanos dice que habiendo sido justificados por su sangre, en su sangre, por Él, es decir, por Jesucristo, seremos salvos de la ira. Sí, la ira de Dios es una enseñanza bíblica, es una verdad que se presenta en la Biblia. Pero la gran verdad es que Jesús vino para que nosotros seamos salvos de esa ira. Por eso es que nosotros podemos agradecer a Dios. ¿Estás tú agradecido a Dios por lo que Él hizo en favor nuestro? No habrá nada que el ser humano pueda hacer para ser salvo de la ira de Dios. Hay muchos cristianos, hay mucha gente muy religiosa, muy sincera, sí, pero que no ha comprendido la naturaleza de Dios y anda predicando y enseñando a mucha gente que tiene que hacer tal o cual cosa para apartar la ira de Dios. Sabes que el único que aparta la ira de Dios no son tus actos, no son tus acciones, no es lo que tú puedas hacer. El único que aparta la ira de Dios es Jesucristo. Y toda persona que se refugia en Cristo está salvo de la ira de Dios. Por eso es que nosotros podemos confiar en ese Dios maravilloso de la Biblia. Y es por eso que nosotros podemos confiar en lo que Dios en su palabra nos enseña, en cómo nosotros podemos refugiarnos en Jesucristo y estar seguros ante esta ira que la Biblia describe. Habiendo estudiado este tema, nos ayuda a comprender quién es verdaderamente Dios. Estudiar el tema de la ira de Dios nos ayuda a poder quitar de la mente muchos preconceptos, muchas ideas equivocadas acerca de la ira de Dios. Pero sabes que la ira divina no es una licencia para que el ser humano cometa venganza o intente o quiere o desea vengarse. Porque algunas personas cuando ven la Biblia o leen la Biblia textos como la ira de Dios, creen entonces que tienen la opción de poder vengarse también contra algunas personas. Y esa es una idea distorsionada y equivocada que necesita ser corregida. Por eso es que la Biblia enseña en el libro de Deuteronomio, y tú puedes ver conmigo en Deuteronomio capítulo 32, el verso 35, que dice así: Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Sabes que no está de parte tuya vengarte. No te corresponde a ti tomar alguna acción por tus propias manos. Deja todo en las manos de Dios. Él se va a ocupar. Confía. Si has sido tal vez víctima de la opresión o estás siendo oprimido,
estás en una situación de vulnerabilidad. Entonces, confía en el amor y en la justicia de Dios. Siendo que la ira de Dios es una expresión de su amor y se consumirá poniendo fin al pecado, entonces te pregunto, ¿qué podemos hacer para librar a tanta gente de la ira de Dios? La Biblia nos dice en 1 de Tesalonicenses, el capítulo 5, en el verso 9, así: Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos ha puesto a nosotros para ira, ni tampoco nos ha puesto para condenar a otros. Acuérdate que la Biblia nos dice que Dios envió a su Hijo, envió a Jesucristo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por lo tanto, nosotros podemos hacer algo muy especial, y es dar a conocer a otras personas acerca de este Dios que la Biblia nos presenta, del Dios verdadero, un Dios de amor y un Dios de justicia. ¿Quieres tú compartir estas grandes verdades con otras personas? ¿Quieres tú tomar esta decisión? Yo te invito a que tú puedas involucrarte en esta tarea de dar a conocer que Dios es un Dios de amor y es un Dios justo. Entonces, si tú quieres tomar esa decisión, puedes escribir aquí en los comentarios: quiero dar a conocer a otros que Dios vino para salvar y no para destruir. ¿Quieres que más personas puedan conocer esta verdad? Entonces, enséñales la Biblia. Puedes darle un curso bíblico, puedes compartir las clases de Biblia que nosotros aquí en este canal compartimos todas las semanas, para que más personas puedan conocer las grandes verdades acerca de Dios. En este momento vamos a orar por esa decisión que tú estás tomando para involucrarte en esta tarea de dar a conocer a otras personas a través del estudio de la Biblia. Vamos a orar juntos. Querido Padre, gracias por tu palabra, porque podemos conocerte más, quién eres verdaderamente tú. También oramos por aquellas personas que están enfermas, que escribieron aquí un motivo de oración, por aquellas personas que escribieron, padres, madres, por la vida de sus hijos, que están lejos de tus caminos, por aquellos hijos que un día crecieron en la iglesia pero se apartaron de ti. Tráelos, Señor, de vuelta, muéstrales tu misericordia, que puedan arrepentirse, que puedan convertirse. Oramos por aquellos que están pasando problemas en la familia, en el hogar. Asístelos en tu gracia, restaure el hogar de quien puede estar pasando por una gran crisis y tantos otros motivos más de oración que aquí fueron escritos. Atiéndelos de acuerdo a tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales, a que puedas compartir este video, a suscribirte a este canal y por supuesto a compartir las clases de Biblia que nosotros compartimos aquí todos los jueves. Y todos los jueves estrenamos aquí una nueva clase de Biblia. Los horarios aparecen aquí en pantalla para diferentes países, en diferentes regiones del mundo, porque es una comunidad que se une a este estudio de la Biblia a nivel internacional. Así que si tú quieres unirte a estas clases, ahí tienen los horarios. Puedes también tener el link de estas clases de Biblia que yo las envío. Si quieres que te envíe el enlace de estas clases de Biblia, puedes unirte a nuestra comunidad de WhatsApp. El link está en el primer comentario de este video. Puedes escanear el código QR que aparece aquí en pantalla o ingresar a bit.ly/comunidad con esperanza. Y te dejo aquí toda una serie de clases de Biblia. Si tú quieres que más personas puedan estudiar la Biblia conmigo, lo único que necesitas hacer es enviar estas clases de Biblia. Conmigo nos vemos en un nuevo estudio de la palabra de Dios.